Aquí la respuesta que nos beneficia en el caso de las células tumorales es la respuesta principalmente celular, específica por células T y células B, pero las células B no nos benefician tanto al producir anticuerpos, ya vamos a ver por qué. Y las no específicas a través de GNK y macrófagos, y bueno, cuando vayan a responder en su examen, a la hora de decir los mecanismos efectores, recordar desarrollar todo, o sea, las células T a través de los mecanismos de citotoxicidad que van a ser la citotoxicidad celular por perforinas y granzimas, la perforina que se libera, que abre el poro, la granzima que pasa, que activa las caspasas que degradan el ADN y por ende se produce muerte por apoptosis. Y en el NK también que pueden medir citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, etcétera. O sea, cuando vayan a desarrollar, desarrollen completo, qué citoquinas participan. O sea, en este punto de la materia, los profesores esperan que ustedes tengan conocimiento de todas las cosas, entonces que sus respuestas estén bastante completas. Acuérdense de todas las señales, reconocimiento, cooperación, perdón, coestimulación, citoquinas, etcétera. O sea, tengan sus respuestas completas para que les den todos los puntos, ¿no? Es que van a colocar mecanismos efectores, bueno, células T y células NK, ¿no? Desarrollen allí citotoxicidad celular, qué es lo que sucede, cómo los reconoce, etcétera. Em, es necesario, bueno, que haya un antígeno, que ya mencionamos cuáles son los antígenos, son esos genes supresores de tumores, cuando están ausentes, son los oncogenes, son las proteínas sobreexpresadas, las proteínas anómalas, etcétera. Eh, y fíjense acá tenemos los tipos de respuesta y cuáles son los que nos favorecen. Los linfocitos T citotóxicos nos favorecen la respuesta antitumoral, precisamente por las citoquinas que tienen y por los mecanismos que median, que perforinas, granzimas, y las interacciones FAS ligando, como eso nos beneficia la destrucción celular. Igual el perfil TH1 porque tenemos las citoquinas proinflamatorias que nos van a activar aún más los linfocitos T citotóxicos, las células NK, los macrófagos M1, que son los proinflamatorios. En cambio, si tenemos un perfil TH2, fíjense que tenemos es interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, más bien son citoquinas reguladoras, antiinflamatorias, se favorece el TH2, va a haber producciones de IgE, va a haber inactivación de las NK y va a haber activación de los macrófagos del tipo M2, que son más bien antiinflamatorios reguladores. Va a haber eosinófilos, basófilos, etcétera, que son células útiles, pero no para la respuesta tumoral. Esto nos sirve si tenemos un parásito, si tenemos una bacteria extracelular, pero para combatir células tumorales no, y por eso es que es procancerígena. Igual, antitumor tenemos el TH17, que puede ser pro, depende de cuál citoquina predomine. Y bueno, el T regulador, evidentemente que favorece el crecimiento tumoral porque nos inhibe la respuesta inflamatoria. Bueno, ya esto lo vimos, cómo lo median, etcétera, saber todo esto. Las células tumorales, la célula dendrítica va a fagocitar el antígeno, se dirige al ganglio, se le presenta al linfocito T, el linfocito T lo reconoce, va a migrar al tejido y acá va a mediar sus mecanismos efectores que va a ser las interacciones fas ligando y las perforinas y las granzimas. Bueno, esto es básicamente lo mismo y vamos a ver por acá por qué no nos convienen los anticuerpos. Ah, bueno, esto es también lo que acabamos de mencionar, las perforinas y las granzimas, cómo entran, activan las caspasas degradan el ADN y se produce la apoptosis. Entonces, ¿qué pasa con los anticuerpos? Ellos, en caso de producirse, pueden mediar lisis celular y citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Sin embargo, no es beneficiosa. Ahí no está la fotico, pero básicamente porque las células tumorales tienen la capacidad de endocitar estos anticuerpos, de manera de que ellos no sean reconocidos por los macrófagos, por las NK o por el complemento que iban a mediar los mecanismos efectores. Entonces, como mi célula tumoral lo endocita, básicamente se lo come, es un mecanismo, perdón, que ella emplea para evadir esa respuesta inmunológica. Se come al anticuerpo de manera de que el anticuerpo no pueda mediar ninguna de sus funciones y por eso es que la respuesta humoral no es útil en el caso de la respuesta antitumoral. Y bueno, la NK básicamente media citotoxicidad directa igual por perforinas y granzimas, puede mediar ADCC en el caso de que exista un anticuerpo en la superficie. Y los macrófagos, porque son proinflamatorios también, pueden desgranularse, etcétera. ¿Qué sucede? Que muchas veces, como mencionamos por todo lo que ya vimos de la similitud entre las células tumorales y las células normales,
ellas suelen generar más bien tolerancia y evaden la respuesta inmunológica y por eso es que los tumores crecen. Porque se desarrollan células, por ejemplo, reguladoras, dependiendo de las citoquinas que expresen, es decir, CD4, CD25 positivas, y que expresan el CTLA4. Entonces, se induce tolerancia. Bueno, esto en verdad, bueno, lo que les mencionaba, la importancia del microambiente celular, lo que vimos ahorita de las citoquinas. Si es un perfil TH1, CTL, M1 de los macrófagos, nos favorece la destrucción tumoral, pero si tenemos una respuesta TH2 o una respuesta reguladora, se va a favorecer el crecimiento de estas células. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de evasión que tiene esta? Esta es otra de las preguntas que suelen hacer. Básicamente nos tenemos que volver a las tres señales: reconocimiento, coestimulación y citoquinas. Por una parte, reducen la expresión de moléculas MHC clase 1, que son las que mediarían el reconocimiento. Entonces, al haber estas moléculas ausentes, escapan del reconocimiento y por ende no hay respuesta antitumoral. Modulación de antígenos propios también evade el reconocimiento, la falta de señales coestimuladoras o la expresión de coestimuladores negativos y pobre inmunogenicidad precisamente porque son bastante similares a las células propias. Fíjense, acá vemos lo de la endocitosis. Por una parte tenemos ausencia de péptido MHC, reconocimiento, entonces no hay producción de la respuesta. En el caso de que tengamos mala coestimulación o que tengamos una respuesta de tipo TH2 o que tengamos una respuesta humoral con anticuerpos, fíjense cómo la célula tumoral endocita este anticuerpo y así él no puede mediar sus funciones efectoras y la célula escapa de la respuesta inmunológica. Y la parte de la coestimulación y las citoquinas que recibe. Si tenemos citoquinas proinflamatorias, pues se activa y se destruye la célula tumoral. Pero si tenemos citoquinas reguladoras o del tipo TH2, que son secretadas precisamente por esa célula tumoral, entonces me va a inhibir a mis linfocitos T y a mis linfocitos tanto citotóxicos como TH1 y por ende se desarrolla la respuesta tumoral. Entonces, inhibe la activación celular básicamente por coestimulación o por expresión de coestimuladores negativos. Sabemos que los coestimuladores positivos son el B7 y estas moléculas, y tenemos coestimuladores negativos como el CTLA4 o el PD1, que al estar presentes van a producir más bien la inactivación de mis linfocitos T. Tenemos por el microambiente celular, que haya expresión de citoquinas proinflamatorias o que haya o perfil TH2, que haya falta de reconocimiento porque no, la célula tumoral esconde sus antígenos tumorales o porque no expresa MHC y que haya falta en la presentación precisamente por eso que mencionamos del MHC. Entonces, en base a estos mecanismos de evasión es que actualmente se desarrolla la terapia antitumoral que se le administra para los pacientes, bien sea radioterapia o quimioterapia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar es combatir esos mecanismos. Si tenemos baja expresión de moléculas de MHC clase 1, podemos hacer terapia con interferón, que el interferón va a estimular precisamente esa expresión del MHC clase 1 para que las células tumorales sean reconocidas y por ende destruidas por nuestro sistema inmunológico. Estoy grabando. Sí. Ajá. Lo otro es que estimulamos la inmunogenicidad. Básicamente, en esto se basa la radioterapia. La radioterapia es someter a las células a estrés celular porque se van a destruir y ellas al destruir se van a liberar su contenido. Y dentro de su contenido va a haber estímulos antigénicos que van a poder ser reconocidos por el sistema inmunológico para activar la respuesta antitumoral o aumentando la expresión de coestimuladores. Entonces, fíjense, la radioterapia, la quimioterapia o la hipoxia es básicamente someter a nuestra célula tumoral a estrés para que ella se lise y de esta manera se liberen sus antígenos tumorales que puedan ser reconocidos por el sistema inmunológico, particularmente los linfocitos T con su respuesta celular, y en base a esto destruir la célula. Esa es la finalidad de la radioterapia, que sometemos al paciente a radiación para que esas células sean destruidas, liberen sus antígenos y así puedan ser reconocidos. Entonces, básicamente, la evolución del tumor va a depender de la balanza entre los mecanismos antitumorales, que dependen de factores genéticos y de nuestra respuesta inmunitaria, y de los mecanismos de evasión del tumor. Lo que predomina es lo que va a determinar que haya inhibición del crecimiento o proliferación. Y bueno, eso es todo de tumoral. Vamos a ver si nos da chance de terminar en este video la prepa. ¿Tiene alguna pregunta acá? Bueno, fíjense los antígenos cofetales que vimos, el carcino embrionario y la alfa-fetoproteína.
que les mencionaba que son, que se expresan durante el periodo fetal, pero que cuando están expresados en la adultez nos hablan de que algo malo está pasando, una respuesta inflamatoria masiva o una respuesta neoplásica. Aquí está lo de los antígenos, una proteína propia mutada, sobreexpresión de proteínas normales o proteínas que resultan de virus oncogénicos. La inmunoterapia puede ser pasiva con inyección de citoquinas que nos estimulen el sistema inmunológico, puede ser activa. Ahí están las vacunas, por ejemplo, se ha determinado que la BCG disminuye o es terapéutica para el cáncer de vejiga, anticuerpos conjugados, etcétera. Bueno, si no tienen preguntas, vamos a ver rapidito vacunas. Ok, ¿qué es lo importante de vacunas? Bueno, esto ustedes lo pueden leer. ¿Qué suelen preguntar acá? Las bases inmunológicas, para entenderlo un poquito, es básicamente que nosotros vamos a colocar algún antígeno que sea capaz de activar nuestras células y generar células de memoria para que estemos defendidos o tengamos, sí, una defensa inmunológica a largo plazo. Bueno, en verdad, esto para recordarles que cuando tenemos un reto antigénico, un reconocimiento del antígeno, se van a producir tanto células efectoras como células de memoria, tanto T como B, dependiendo de a qué estemos respondiendo. Y esas células de memoria son las que van a generar la inmunidad a largo plazo producida por las vacunas. ¿Por qué? Porque, bueno, previenen, porque son importantes, porque previenen enfermedades infecciosas o en el caso de que se adquieran, disminuyen la gravedad, por ende disminuyen su mortalidad, pueden bloquear toxinas, pueden bloquear respuestas potencialmente mortales. Esto lo suelen preguntar, y sé que lo han preguntado mucho y lo preguntaron justo en mi año. La doctora Liliana mezcla la pregunta de hipersensibilidad tipo 2 con vacunas porque un tipo de hipersensibilidad tipo 2 es la eritroblastosis fetal, que se acuerdan que es entre la que la madre produce anticuerpos en contra de los antígenos RH positivos del feto. Entonces, para nosotros prevenir reacciones de hemólisis en el feto, para prevenir la eritroblastosis fetal, a la madre le colocamos de manera profiláctica el Rogan, que son anticuerpos a la inmunización para RH. Entonces, esa la inmunización, ese Rogan, es un tipo de inmunización. Entonces, le suele preguntar la eritroblastosis fetal y les pregunta por el Rogan, qué tipo de inmunización es, etcétera. En el caso del Rogan, como estamos pasando solo anticuerpos que no van a generar memoria inmunológica, se trata de una inmunización pasiva, que ya igual esto debería estar por aquí. Ajá. Entonces, la inmunización puede ser activa o pasiva, y ambas pueden ser naturales o artificiales. ¿Cuál es la pasiva natural? Por ejemplo, cuando el feto recibe anticuerpos de la madre vía placentaria o a través de la lactancia. Estos anticuerpos no los estoy generando yo como bebé, sino que me los estoy robando de mi mamá y por ende, como mis células no los produjeron, yo no tengo células de memoria que me vayan a defender a largo plazo. Entonces, estos anticuerpos por transferencia materna son un tipo de inmunización pasiva. La diferencia entre la inmunización pasiva y la activa es que la pasiva no genera memoria inmunológica. En este caso, como estoy recibiendo anticuerpos y mis células no los produjeron, entonces es una inmunización pasiva y como vienen de la madre a través de la placenta o a través de la leche materna, es natural. Cuando es artificial, por ejemplo, los Rogan. Los Rogan son un tipo de inmunización pasiva artificial, porque le estoy colocando anticuerpos a la madre que ella no produjo, por ende ella no va a generar memoria para producir estos anticuerpos, pero son producidos sintéticamente. Entonces, ese es un tipo de inmunización pasiva artificial y es algo que suele preguntar Liliana en el caso de hipersensibilidad tipo 2 con la eritroblastosis fetal. Luego tenemos la administración de inmunoglobulinas parenterales, por ejemplo, cuando colocamos inmunoglobulina a los pacientes con hepatitis B, cuando colocamos antitoxina en el caso de los pacientes con accidentes ofídicos por mordeduras de serpientes. Esos anticuerpos dirigidos a ese veneno, como yo no los produzco, no generan memoria, pero igual son un tipo de inmunización, que en este caso es pasiva artificial. Y en el caso de la inmunidad activa es cuando mis células son las que van a producirme la respuesta y por ende yo voy a generar células de memoria. La activa natural es cuando yo adquiero la infección. Por ejemplo, me enfermé por COVID,
y se diferencian mis células y van a producir linfocitos T y anticuerpos en contra del COVID de manera natural. Y las vacunas específicamente son ejemplos de inmunidad activa artificial, porque básicamente yo coloco un antígeno del microorganismo contra el cual me quiero proteger y a partir de ese antígeno mis células se activan, generan células efectoras y células de memoria que van a conferirme la inmunidad a largo plazo. Bueno, esto también es como parte de historia, protección transitoria o alivio de los síntomas en el caso de la inmunización pasiva, pero no me genera memoria inmunológica. Estas son como todas las aplicaciones, esta parte se la pueden leer ustedes. ¿Qué reacciones puede haber? Puede haber anafilaxis por reacción a los componentes, puede haber depósito de los complejos inmunitarios, etcétera. Esto en verdad no es como lo más importante que se suele usar. Bueno, como les mencioné, para los venenos, arañas, veneno de araña, para la hepatitis que les comenté, anticuerpos monoclonales, etcétera. Y la pasiva, fíjense, es básicamente el paso de inmunoglobulina al feto. Generalmente bueno, la única que traspasa la placenta es la IgG y la IgA que es producida durante la lactancia se administra. Y la activa es lograr inmunidad protectoria y memoria inmunitaria a largo plazo, a partir de células T y células B de memoria, como ya mencionamos. Entonces, ¿cuáles tipos de vacuna tenemos? Esto también lo pueden preguntar. Las diferencias entre las vacunas vivas y las vacunas atenuadas. Básicamente, las vacunas pueden ser de microorganismos vivos o atenuados o de microorganismos inactivos, no, o de componentes de las vacunas, por ejemplo. En el caso de los atenuados o de los inactivados, yo voy a administrar al virus o al microorganismo completo. Y en base a esto, él va a estar a través de procesos químicos o físicos, yo voy a disminuir su inmunogenicidad de manera de que sea capaz de activar una respuesta, pero no sea capaz de producir la enfermedad. Y en el caso de de vacunas de macromoléculas, perdón, lo que voy a administrar son componentes de ese microorganismo. No va a ser entero, sino que van a ser, por ejemplo, polisacáridos de su pared, toxinas que yo actúe de él, antígenos recombinantes por técnicas de ADN, etcétera. En el caso de los gérmenes atenuados, ellos generan una respuesta más efectiva, sin embargo, ellos no pueden administrarse en pacientes que tengan algún grado de inmunosupresión, precisamente por eso, porque estamos colocando el germen entero, que es capaz de, en un paciente inmunosuprimido, producir la enfermedad. Y por eso es que en estos casos no se recomienda, sino solo en pacientes inmunocompetentes. Ejemplo de esto es la BCG o el virus, la vacuna polioral que es de virus inactivado. Eh, bueno, es básicamente todas estas ventajas y la desventaja, una de las que mencionamos, es que no se puede colocar en pacientes inmunosuprimidos. Esto es, por ejemplo, la BCG para la tuberculosis, sarampión, la triple viral, varicela, zóster, la de fiebre amarilla, todas estas son de gérmenes vivos o atenuados, enteros. Em, lo que les mencionaba, por medios físicos o químicos, nosotros las vamos a disminuir su patogenicidad, generalmente requieren refuerzos y me van a producir protección a largo plazo. En cambio, luego tenemos las vacunas de macromoléculas, por ejemplo, la del neumococo, la de Haemophilus influenza, donde vamos a obtener componentes de ese microorganismo que vamos a colocar en la vacuna y eso es lo que nos va a activar la respuesta. Pueden ser de polisacáridos, que esto es otra cosa que suelen preguntar, la diferencia entre las vacunas de polisacáridos y las vacunas conjugadas. ¿Qué sucede? Que las vacunas, como sabemos, se administran durante la infancia y si han estudiado en la clase de edades extremas, durante los 2 primeros años de vida, nuestra respuesta inmunológica es a predominio de linfocitos T. La respuesta de linfocitos B con anticuerpos no está tan desarrollada. Entonces, recuerden que los linfocitos T solo responden a antígenos o solo reconocen antígenos proteicos. Si nosotros colocamos una vacuna de polisacárido, realmente lo va a activar a mis linfocitos T y es por esto que generalmente se prefieren durante estos primeros 2 años de vida las vacunas conjugadas. ¿Por qué? Porque vamos a tener péptidos que me activan a los linfocitos T y polisacáridos que puedan activar a los linfocitos T eventualmente, pero las vacunas de polisacáridos
solo activan respuestas timoindependientes, es decir, respuestas de linfocitos B. Las vacunas conjugadas, al tener componente proteico, son las que me pueden activar tanto al linfocito T como al linfocito B. Pero si es solo de polisacáridos, realmente no me es útil durante estos 2 primeros años de vida porque el bebé aún no tiene una respuesta humoral efectiva. Y bueno, tenemos que sí los toxoides, que es básicamente la producción de anticuerpos para neutralizar estas toxinas, por ejemplo, Clostridium tetani, Clostridium que produce... Hola, disculpa. Ajá. Dijiste timo independientes o timo dependientes en las vacunas polisacáridas. Las polisacáridas son timoindependientes porque no activan linfocitos T. ¿Sí? O sea, Gracias. ok. Y las conjugadas que tienen proteínas sí me activan linfocitos T y las vacunas que sean exclusivamente proteicas también me van a activar linfocitos T. Entonces, las tetoxoides básicamente va a ser producir anticuerpos en contra de estas toxinas que produce, por ejemplo, el tétanos y la difteria, que es la DTP, que ya ustedes van a ver pronto en pediatría. Entonces, luego tenemos las recombinantes que se hacen por tecnología recombinante al conocer las proteínas que tienen nuestros antígenos, pero en verdad, esto es como lo que se apunta actualmente, que no tienen la capacidad de producir la enfermedad. Em, Algunos conceptos, bueno, los refuerzos son dosis repetidas a intervalos adecuados para lograr inmunidad efectiva. Básicamente todas las vacunas tienen sus esquemas de dosis iniciales y posteriormente refuerzos para garantizar que esa respuesta nos vaya a proteger a largo plazo. Inmunidad de rebaño es la población inmunizada donde los individuos no inmunizados tienen poca probabilidad de contraer la infección. ¿Por qué? Porque si la mayor parte de mi población tiene la vacuna, no se va a enfermar y por ende no la va a transmitir. Entonces, aunque no todos estén vacunados por inmunidad de rebaño, yo garantizo la salud de mi población y es por eso que se hacen las campañas de vacunación y las jornadas y todo lo demás. Y están los adyuvantes, que son sustancias que no son el antígeno per se, pero que cuando yo las combino con mi antígeno como tal, va a aumentar su inmunogenicidad y por ende potencia la respuesta de mi vacuna. ¿Cómo hacen esto? Bueno, prolongan por una parte la persistencia del antígeno en el organismo, de modo de que sea reconocido por mi sistema inmunológico, aumentan su tamaño para poder ser fagocitados, pueden potenciar señales coestimuladoras, bueno, inducen la formación de granulomas y estimulan la proliferación de linfocitos en general. ¿Cuáles son algunos de estos ayudantes? Como les menciono, son componentes que no son antígenos, simplemente se van a colocar a mi antígeno y van a potenciar mi respuesta. Puede ser el alumbre, puede ser el incompleto de Freud, que es agua y aceite, las micobacterias en emulsión de agua y aceite, etc. Em, bueno, en verdad esto no es tan importante. También recordar que ellas tienen que pasar por su cadena de frío para yo mantener su efectividad, sus componentes, etc. Esto ustedes no lo tienen que estudiar. Las contraindicaciones, bueno, simplemente que el paciente ya ha generado una alergia a alguno de los componentes de la vacuna y particularmente en el embarazo y en la inmunosupresión, lo que mencionamos, no puede colocarse vacunas de virus vivos atenuados. Esto tampoco lo tienen que saber ustedes ahorita, simplemente saber que el esquema de inmunización de Venezuela cuenta con todas estas vacunas, pero bueno, ustedes van a ver esto el año que viene en pediatría y lo van a ver de por vida. Entonces, esto en verdad no es de su manejo actual. Lo importante que se sepa es lo que les mencioné, los timoindependientes y los timodependientes, si es de polisacáridos, y las diferencias entre las vacunas vivas y las vacunas de macromoléculas, que son estas que creo que la tienen por acá. O sea, él les puso como este paper aquí, la diferencia entre vacunas vivas atenuadas y vacunas vivas inactivadas. Eso lo tienen que estudiar porque capaz es una pregunta. Y bueno, vamos a ver rapidito hipersensibilidad tipo 4, pero déjame tomar un poquito de agua.
Ok. ¿Tienen alguna duda de vacunas? Bueno, si no, seguimos acá. Ujú. Ajá, este tema yo sé que es complicado porque lo da Zaida, pero aprovechamos de repasar todas las hipersensibilidades acá. Recordar que las respuestas de hipersensibilidad son reacciones exacerbadas contra antígenos que no deberían desencadenar ni siquiera una respuesta en primer lugar, o no por lo menos tan importante. La diferencia de la hipersensibilidad retardada es que ella es mediada por linfocitos T de memoria y por macrófagos, recordando que todas las demás son mediadas por anticuerpos. Entonces, haciendo un repasito rápido, la tipo uno, que es la anafiláctica o la hipersensibilidad inmediata, es mediada por inmunoglobulina E, que va a reconocer alérgenos que dependiendo de la vía nos van a dar una respuesta específica. Por ejemplo, si es por vía respiratoria está el asma, si es por vía circulatoria va a dar anafilaxis, si es por vía digestiva nos puede dar náuseas, vómitos e incluso anafilaxis, si es por vía cutánea nos va a manifestar como la reacción de un eritema, etcétera. En el caso de la tipo 2 que es la citotóxica, es por la producción de anticuerpos en contra de células o tejidos. Es decir, por ejemplo, las reacciones transfusionales o la enfermedad de Wood-Pasteur o la producción de anticuerpos activadores o bloqueadores. Por ejemplo, anticuerpos en contra de las células beta pancreáticas, anticuerpos en contra de la tiroides que me produce la enfermedad de, eh, bueno, está Hashimoto La y de Graves. Graves, exacto, que es estimulador. La miastenia gravis, que es por anticuerpos bloqueadores que me producen la debilidad muscular, etcétera. En el caso de la tipo 3 tenemos que es por depósito de inmunocomplejos, más que por anticuerpos en contra de células de tejidos, es por depósito de inmunocomplejos. Y por eso el ejemplo típico es la artritis, es el lupus, son estas enfermedades autoinmunes que están constantemente generando anticuerpos en contra de los distintos tejidos que van a estar circulando por todos los vasos sanguíneos y que se van a depositar principalmente en los sitios donde haya mucha filtración, por ejemplo, en las articulaciones, por ejemplo, riñón y esa es otra de las preguntas que le suelen hacer, tipo la diferencia entre el síndrome de Goodpasture y la nefritis lúpica. Y es saber, bueno, que el síndrome de Goodpasture es una enfermedad o una hipersensibilidad tipo 2 mientras que la nefritis lúpica es tipo 3 y en base a eso ustedes explican sus diferencias. Y bueno, la tipo 4 que es la que vamos a ver ahorita, que es precisamente por, a diferencia de todas, es mediada por células. Otra característica, ya nos quedan 10 minutos, pero bueno, yo creo que sí llegamos, es que todas tienen memoria inmunológica y que por ende necesitan una fase previa de sensibilización. Esto aplica para todas las hipersensibilidades. Siempre para yo desarrollarlo necesito que haya tenido un primer encuentro con el antígeno donde mis células se sensibilicen. Y posteriormente, cuando yo me encuentre nuevamente con ese antígeno o si ese antígeno persiste en el tiempo, es cuando voy a desarrollar mi respuesta de hipersensibilidad. Por ende, la respuesta de hipersensibilidad es una respuesta secundaria. Siempre necesita una fase previa de sensibilización. Ahora, características particulares de la respuesta de hipersensibilidad, como esta es retardada y es mediada por células, es que va a ser evidente luego de 48 a 72 horas. Esta puede ser inducida por microorganismos, principalmente intracelulares, porque como es mediada por linfocitos T y macrófagos, es una respuesta celular en contra de microorganismos intracelulares, que pueden ser las micobacterias, que pueden ser virus, que pueden ser hongos, que pueden ser parásitos. Pero también puede ser por antígenos de contacto que estén presentes, por ejemplo, en la hiedra venenosa, en componentes del tinte para el cabello, en componentes de joyería como las sales de níquel, etc y me van a producir una reacción distinta por contacto. También se puede producir, por ejemplo, lo que vimos ahorita, la respuesta de rechazo agudo a trasplantes temprana, que vimos que es mediada por células T, es un ejemplo de hipersensibilidad tipo 4. Y en el caso de autoantígenos, es porque algunas enfermedades autoinmunes tienen un componente celular donde estos linfocitos T van a ser autorreactivos y producen la inflamación. Esto se ha visto, por ejemplo, se ha estudiado en la artritis, en la esclerosis múltiple, donde va a actuar contra la mielina, en la diabetes tipo 1, en la enfermedad inflamatoria intestinal, la psoriasis, etc. Entonces puede ser
por microorganismos intracelulares, por antígenos de contacto, por antígenos en los trasplantes y por autoantígenos en las enfermedades autoinmunes. Entonces, la secuencia que aplica básicamente para todas las respuestas. Tenemos una fase de sensibilización donde encontramos al antígeno por primera vez. Ese antígeno va a ser reconocido por la célula presentadora de antígeno, que lo va a transportar a los ganglios linfáticos y en este caso lo va a presentar a los linfocitos T, que van a proliferar hacia células efectoras que van a mediar la respuesta en ese momento y esas células de memoria que van a mediar la respuesta de hipersensibilidad posteriormente. En este caso son principalmente los linfocitos T del tipo Th1, pero a veces, dependiendo del antígeno, puede haber activación de otros linfocitos. Entonces, cuando tenemos ya mi segunda exposición al antígeno, es cuando tenemos la fase efectora como tal de la respuesta de hipersensibilidad, donde vemos que va a haber toda la respuesta inflamatoria con expresión de moléculas de adhesión, etcétera, activación de neutrófilos, monocitos y sobre todo células T. Las células T de memoria, que son las que van a iniciar mi respuesta mediante la secreción de citoquinas proinflamatorias, la inducción de moléculas de adhesión y posteriormente, gracias a esto, la activación y reclutamiento de células inmunocompetentes, que van a ser en este caso principalmente los macrófagos, que son mis células efectoras principales. Los macrófagos también continúan secretando citoquinas proinflamatorias, pero también expresan sus mecanismos inmunológicos, básicamente, que va a ser sus enzimas lisosómicas, las especies reactivas del oxígeno, las especies reactivas del nitrógeno. Estas citoquinas, todo este microambiente celular proinflamatorio, va a aumentar su actividad fagocítica y microbicida y por ende se va a destruir la respuesta y esto va a ser como un ciclo de retroalimentación positiva donde se amplifica y se magnifica. Esto es, bueno, básicamente lo que acabamos de mencionar, todo lo que se libera, quimiosinas, citoquinas proinflamatorias y citoquinas estimulantes de colonias que van a ir a médula ósea a estimular la producción de más células. Y algo muy importante de la respuesta de hipersensibilidad es que cuando ya persiste por más de 21-28 días, da lugar a la formación de granulomas. ¿Qué es un granuloma? Es básicamente un conglomerado de células macrofágicas modificadas producto de esta respuesta inflamatoria. Entonces, cuando el antígeno persiste por muchísimo tiempo, la respuesta prolongada va a activar continuamente a los macrófagos y ellos, por estimulación principalmente de este factor de necrosis tumoral, se van a transformar. En primer lugar, van a aumentar su citoplasma y sus orgánulos intracitoplasmáticos, y esto les va a dar el aspecto de una célula epitelial, similar a ella, pues por eso es que se llama célula epitelioide. Posteriormente, estas células epitelioides van a empezar a fusionarse entre sí y es lo que da lugar a las células gigantes multinucleadas como esta que tenemos en el centro, que es la fusión de muchas células epitelioides. Ellas empiezan a fusionarse, a desplazar a las células sanas, a secretar componentes líticos y empiezan a destruir el tejido y aglomerarse allí. Va a haber, luego de 21 a 28 días de estimulación constante, entonces va a haber proliferación de fibroblastos, va a haber depósito de colágeno, depósito de elastina, y es lo que da lugar al granuloma, que es todo este conglomerado de macrófagos transformados aunado a tejido fibrótico. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, en la tuberculosis. Se forman granulomas pulmonares, etcétera, que es distinta a la reacción de dermatitis por contacto. ¿Por qué? Porque acá es por invasión de un tejido, básicamente, pero la dermatitis por contacto es cuando a nivel de la piel tenemos un inductor de la respuesta, de esta respuesta de hipersensibilidad tipo 4 y se va a manifestar básicamente como una reacción alérgica, algo así, como una inflamación a nivel de la superficie de la piel con todas las características de la tetrada de Celso, tumor, rubor, calor y dolor. Entonces, ¿esto cuándo se produce? Puede ser por productos farmacéuticos, por componentes químicos, etcétera. ¿Qué sucede? Que esto va a ser generalmente por respuestas de tipo Th1, pero en el caso del roble venenoso, la toxina se llama uriciol y esta toxina es lipídica. Entonces, como sabemos, los linfocitos T no reconocen antígenos que no sean proteicos. En este caso, la respuesta va a ser mediada por el Th17, que va a reconocer no al MHC, sino al CD1, que si recuerdan de su clase de presentación, este es como una especie de MHC, pero que expresa componentes lipídicos o antígenos lipídicos. Entonces, básicamente se reconoce, fíjense cómo está a nivel de la piel, la célula dendrítica lo capta, activa el linfocito T activa la respuesta inflamatoria que acabamos de ver y se produce la dermatitis por contacto a nivel de la superficie de la piel.
sin formación de granulomas ni nada de eso, sino que simplemente a nivel de piel, eritema, edema, rubor, calor, dolor, etcétera. Y esto sí es importante, lo de las pruebas cutáneas, saber que en el caso de la dermatitis, perdón, nos quedan 3 minutos, yo creo que sí llegamos, que en la hipersensibilidad tipo 4 la inyección del antígeno se va a hacer de manera intradérmica. Estas son pruebas que nos sirven para saber si el paciente está sensibilizado, no son pruebas diagnósticas. Entonces, lo que nosotros hacemos es que vamos a colocar a nivel intradérmico el antígeno en cuestión y en base a esto lo vamos a evaluar en 48 a 72 horas, que es lo que toma la respuesta de hipersensibilidad. Y si vemos que se forma la pápula, es cuando vamos a decir que la prueba es positiva dependiendo del tamaño. Como les digo, esto nos habla de sensibilización, no nos habla de diagnóstico, simplemente nos dice que el paciente en efecto tiene células T sensibilizadas para ese antígeno. ¿Cuáles son las utilidades? Por una parte nos permite evaluar si el paciente es inmunocompetente o inmunosuprimido. ¿Cuál es esta? La prueba de la candidina. ¿Por qué? Porque la cándida es un microorganismo que todos tenemos en la piel y que todos somos capaces de responder a ella, es decir, todos formamos la pápula si nos hacen la prueba de la candidina. Cuando un paciente no tiene formación de la pápula luego de que inyectamos intradérmicamente la candidina, es porque es un paciente cuyas células T están defectuosas y no están respondiendo adecuadamente y no son capaces de montar la respuesta inflamatoria y por ende hablamos de que el paciente está inmunosuprimido. En cambio, en la prueba de la tuberculina, lo que vamos a hacer es con componentes de la pared de la Mycobacteria tuberculosis, se inyecta intradérmicamente, que es el PPD, y en base a esto vamos a saber si el paciente está sensibilizado o no. En países no endémicos es suficiente con que la pápula tenga un diámetro de 5 milímetros, pero si en países endémicos como Venezuela tiene que tener más de 10 milímetros. Y este es el caso de las pruebas intradérmicas. En el caso de la prueba del parche, es básicamente lo mismo, pero va a ser en vez de una pápula indurada, recordar que la pápula en hipersensibilidad tipo 4 es indurada, en la prueba del parche es una dermatitis por contacto. Se produce una dermatitis como esta. Entonces, es distinta. Nosotros primero sensibilizamos al paciente con el parche en su piel, luego de que estuvo sensibilizado le volvemos a colocar el parche y si produce la reacción de dermatitis por contacto, sabemos que es inmunocompetente. Y bueno, eso es básicamente esto. Ahorita si quieren les mando un voice para no hacer otro meet, explicándole un poquito la prueba de la tuberculina y la candidina y que sepan las utilidades en base a las preguntas que hace Said. Y bueno, nada, mucho éxito mañana. Esto ya se va a cerrar.